Nos comentes los hechos que ocurrieron en este pasado reciente, a partir del 24 de marzo del 76 y tiempo antes de esa fecha trágica para todos los argentinos, en este lugar tan particular, ¿no? tan propio, y a veces pareciese, vaya a saber por qué capricho, un poco alejado y olvidado, ¿no? Sobre bueno, el ingenio Ledesma, sobre la situación de los trabajadores en ese entonces, sobre los desaparecidos, sobre tu caso personal. Sí, yo soy nacido y criado en esta zona, tengo 62 años y nunca me fui, a pesar de las amenazas, a pesar de todo lo sufrido, de todo lo padecido, decidí quedarme porque esta es mi tierra y no me van a correr, no nos van a correr. Estamos justamente acá haciendo el libre ejercicio de la memoria porque creo de nada sirve tener una memoria individual, una memoria cerrada, si todo lo contrario queremos tener una memoria abierta y fundamentalmente para que sirva como una construcción política. Cuando digo política no solamente hablo de una cuestión política partidaria, ¿no? Sino una cuestión política pluralista, una construcción política y social. Efectivamente, nosotros, los nacidos, criados acá, sabemos exactamente qué es Ledesma, qué es lo que siempre ha sido. Yo soy parte de prácticamente una cuarta generación. Mi abuelo tenía un carnecito de principios de la empresa que se llamaba The Sugar State Refinery and Company, un plastiquito de aquella época, un cartoncito envuelto en plástico, de cómo se llamaba Ledesma inicialmente. Así que, y bueno, siempre fue una historia, cada golpe militar era la represión a la clase obrera, cada golpe militar la represión, persecución y cárcel para los que defendían los derechos de los trabajadores, en este caso los obreros, los zafreros. Mi papá también estuvo preso en el 55, con la famosa revolución impuesta por los militares, la revolución libertadora que la llamaron cuando lo derrocaron a Perón. Mi papá también estuvo preso, era peronista, era secretario gremial del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio del Azúcar. Y cómo se repite la historia a lo largo de los años, digamos, por eso yo decía, inclusive lo que estamos participando en el juicio parece una historia cíclica. Pero lo peor sucedió a partir de esta zona en el 74, la represión comienza a partir de que vinieron dirigentes de la AAA en esta zona, con la destrucción del sindicato de Calilegua ya en el año 74, en agosto y en octubre del 74, cuando destruyeron el sindicato de Calilegua, y luego hasta febrero del 75, que detuvieron a todos los dirigentes, salvo uno o dos que consiguieron escapar, del sindicato de obreros y empleados del azúcar. Y después en el 76 ya también con los que fueron intendentes, los que estaban en contra del Ledesma y con los hijos y obreros de los empleados, como sucedió en la noche del apagón, que fue el 20 de julio. Nosotros lo aclaramos bien porque fue la noche 20 de julio. En realidad yo tengo una detención porque yo era un empleado de Ledesma en junio, el 20 de junio del 76, cuando mi jefe me da una orden de retirarme para que vaya a la oficina de personal, porque me necesitaban. Todo el que trabaja dentro de la fábrica, yo pertenecía al departamento de abastecimiento de la fábrica de azúcar, para salir en horario de trabajo, uno necesita una orden del jefe para pasar por portería. Le digo, bueno jefe, deme la orden. Y me dice, no, vaya así nomás, no va a tener problema en salir. Ya ahí, te hablo de junio del 76, ya andaban los autos sin chapa patente, ya había muchas detenciones, ya estaba el que fue intendente detenido, a partir de marzo del 76, o sea, sabíamos de las desapariciones por los familiares que nos iban a buscar, a preguntar. Era una época muy siniestra, muy insegura.
Entonces, bueno, decido ir y en el trayecto, que son aproximadamente 500, 600 metros, del lugar de trabajo a la portería, se me cruza un muchacho y me dice, cuídate Ernesto, porque hay personas de civil que no son de acá, de traje, hablaba de ambos, ¿no? Sin corbata, pero es lo que usaba la policía de investigaciones, que no eran de acá. Y bueno, y efectivamente fue así, antes de salir a portería, vos sos Amán, el subversivo, contra la pared y todo. De ahí me introducen a un Chevy verde con chofer, yo en la parte del medio, con una pistola entre las costillas. El tipo usaba una sobaquera, como decían ellos. Bueno, y ahí iniciamos todo un raíz, la casa donde yo vivía con mi familia, la casa de mi mamá, la casa de mi suegro. Un raíz delictivo porque no encontraron nada, digamos, extraño lo que ellos buscaban, pero sí robaron, era su botín de guerra, como ellos decían. Plata, medallita de oro, relojes, que jamás lo pude recuperar. Y el hecho es que de ahí me tienen una semana, que ya habían detenido bajo las mismas condiciones, también éramos un grupo de compañeros que alguna vez habíamos estudiado en Tucumán y que estábamos trabajando en Ledesma. Nos llevan a la central de policía de la ciudad de San Salvador, que queda acá a 120 kilómetros. Tuvimos ahí una semana, ahí nos entrevista, entre comillas, el capitán John Estamayo, que era el capitán, era jefe de inteligencia del ejército, haciéndonos recordatorio de todo lo que hacíamos en Tucumán, qué hacíamos y a qué partido pertenecíamos, si teníamos actividad política y todo eso. Porque vos estabas en Tucumán estudiando. Exactamente, en el año 74 yo era un estudiante de Tucumán. Y bueno, referido a eso, las torturas luego a cargo de la policía, de Jai, que era el jefe del Centro de Operaciones Policiales, y de Damián Vilte, que era el subcomisario, que una vez me pilla hablando con otro compañero, así a través de una ventana y me pone la pistola en la cabeza. Pero bueno, ahí estuve una semana. Yo regreso, vuelvo a trabajar, me dan una constancia donde decía que había sido detenido por la averiguación de antecedentes, vuelvo a trabajar hasta la noche del apagón, que es el 20 de julio. Ese día el cumpleaños de mi madre, yo estaba festejando con ella, su cumpleaños en su casa, cuando se producen 3 apagones en realidad, uno mucho más grande, el primero, que me acuerdo que tuvimos que recurrir a una vela y una lamparita querosén que siempre tenía a mano mi mamá, y se veían pasar vehículos. Mi mamá vive a 2 cuadras de una gran avenida, que es la avenida Perón ahora, antes se llamaba Libertad, y bueno, y digo, che, qué raro, ¿qué está pasando? Y bueno, y más o menos suponíamos siempre lo mismo. Pasamos la noche, yo me quedo a dormir esa noche en la casa de ella, y antes de ir a trabajar vuelvo a pasar por la casa donde yo vivía con mis abuelos, y me dice Ernesto, encuentro todo revuelto otra vez, Ernesto nos venía a buscar, la policía otra vez dice que se presente en la comisaría. Lo hago en la comisaría, que queda a 1,5 cuadras de mi casa, donde yo vivía, a la seccional 11. Me dice, no, dice, el allanamiento ha sido negativo, pero se tiene que presentar en la comisaría del Ingenio. Todo se canalizaba a través del Ingenio. El Ingenio tiene el puesto de policía, que es la comisaría 24, sigue siendo, y al ladito está la gendarmería, tiene un destacamento de gendarmería, también por donde pasaron muchos compañeros, muchos colegas detenidos que pasaron por ahí. Me presento ahí, me dice, bueno, ahora, a partir de ahora está a disposición, no sabía lo que pasó anoche, no, fue una gran redada. Y me tienen ahí hasta la tarde, donde me vuelven a llevar a la central de policía, y bueno, y de ahí de la central de policía al campo de concentración en Guerrero. Cuando hablo de central de policía, le hablo de San Salvador de Jujuy, y Guerrero queda más o menos a 15 minutos, 20 minutos, una localidad de zona de campo, pero Guerrero es una hostería muy particular. Son 3 hosterías juntas, y la del medio pertenecía al obispado jujeño, donde reinaba Monseñor Doctor José Miguel Medina, el obispo. Ahí se hacían retiros espirituales, que luego los reconocemos porque siempre los traslados eran
atado a las manos atrás y vendado. Yo todavía tengo la cicatriz en mi nariz de la venda. Yo tuve 13 días vendado en el campo de concentración. Pertenecía al obispado, donde se hacían retiros espirituales, y ahí fuimos para lo del producto de la noche del apagón, que detuvieron más de 400 personas entre Calilegua, que queda una localidad a 7 kilómetros de acá de Libertador, y gente, estudiantes, secuestrados una semana antes en la Peña La Lechuza, estudiantes tucumanos, hijos de obreros y empleados de acá, y también traídos desde Tucumán a Guerrero. Con muchos de ellos charlamos, cuchichamos, en esas condiciones, tirados sobre el piso. Fue lo peor, ¿no? Fue lo peor que pasé, comprobar cómo habían traído a los compañeros que estaban muy lastimados, muy golpeados. Y bueno, tratar de sobrevivir. Yo sabía lo que pasaba, yo sabía lo que era la tortura, pero muchos obreros, muchos estudiantes jovencitos, el obrero del campo no tenía ni idea, a mucha gente la han matado ahí, porque no comprendía, no aguantaban y dijeron, bueno, no aguanto más, basta ya, se levantaron, corrieron y se sintió una ráfaga, como sucedió 2 veces. Uno se logró destabicar y también tuvo el mismo destino. Ernesto, te hago una consulta Sí. para los que van a ver el video, obviamente. Si se puede describir, porque vos haces referencia y obviamente lo tenés presente y lo tenés marcado en el cuerpo, la noche del apagón. Pero si podríamos hacer una descripción en sí, ¿qué significa la noche del apagón? ¿Qué ocurrió en la noche del apagón? ¿Quién fue el encargado de bajar, ¿no? Uno entiende como que se apaga la luz. Ahora, ¿quién fue el responsable de ese corte de luz y para qué? ¿Cuál era el objetivo de ese día? La noche del apagón fue lo más terrorífico que sufrió toda esta zona. Yo te comentaba que ya habían estado detenidos, ya estaban detenidos los principales sindicalistas desde el año 74 y 75, y esta vez siguieron con los obreros empleados que seguían trabajando y eran hijos de esos dirigentes, los estudiantes universitarios. Fue terrible porque fueron fuerzas conjuntas del ejército, con el apoyo de Gendarmería, la Policía Provincial, y también vehículos de la empresa, trailers y camionetas. Cuando hablamos de la empresa, la única empresa que es acá. Exactamente. Es Ledesma. No en vano, todos tenían que ver, eran algunos obreros, como en el caso mío, que yo era un empleado de Ledesma, que ya me habían detenido la semana anterior, y la mayoría trabajadores, por sospecha, que por haber participado, no había nada en serio, pero ya estaban confeccionadas las listas. En cada comisaría había un listado con la gente que había que detener. Es decir, ¿Quién armaba las listas? ¿Quién armaba las listas? Las listas se formaban en base, se hacían reuniones semanales en la municipalidad con los interventores que estaba a cargo de acá en Libertador, con el mayor Arenas, me acuerdo, el mayor del ejército. Se hacían reuniones con la gente de la empresa, los directivos de la empresa. Se hacían reuniones con los centros vecinales, por supuesto manejados por ellos, directores de escuela. En esto fue muy importante el rol de la directora de la escuela normal, era Eva de Maróstica, porque también detuvieron a chicos de esa edad, 16, 17 años, que participaban del centro de estudiantes. Así que fue toda una operación conjunta, perfectamente planificada, y cometieron hasta errores como, por ejemplo, a lo que no estaba en la lista, porque ese día era el día del amigo. Había gente que estaba en asado, cuando lo venían, lo chupaban, digamos, lo vendaban y lo dice, che, ¿por qué llevan a mi amigo? Y a ese que protestaba también lo subieron y lo incluyeron en la lista, hasta eso ocurrió. ¿Cuántas personas se detuvieron? Nosotros decimos que cerca de 400 personas, cada uno tenía un número. Yo tenía el número 56 en el campo de concentración. En el mismo campo yo escuché a nombrar el número 108, pero en realidad también había que considerar a la gente que habían traído de otros lugares, como de Tucumán, por ejemplo, los estudiantes. Así que no, fue terrible, fue algo muy bien planificado, y bueno, fue terrible. Toda una noche, todo, digamos, secuestrando gente que estaba detenida en calzoncillos,
las chicas en ropa interior porque fue a la madrugada. A partir de entre 2:30 y 4 de la mañana sucedió todo, un gran movimiento policial. Nadie, ningún vecino, que es lo que nos duele, porque con el tiempo, con los juicios, hemos solicitado muchos testigos, que eran los vecinos, que veían, que en un principio hablaban, pero cuando a partir de que se lo toca a Ledesma ya nadie quiere hablar, porque todos de alguna manera tienen relación con la empresa. Si no trabajan directamente, está la familia trabajando, tienen algún hijo, algún yerno, trabajando. Entonces, la gente, y es el mejor triunfo de la dictadura, el miedo, la imposición del miedo. ¿Sabes qué pensaba en eso, Ernesto? Digo, a ver, yo vivo en el conurbano bonaerense, donde los cortes de luz son en verano Sí. algo de casi todos los días. En una Sí. época muchísimo más que ahora, ¿no? Sí. Pero digo, uno cuando se corta la luz a la noche, uno siente un fastidio Sí. porque sabe que va a tener una mala noche para dormir, ¿no? Claro. Y uno se siente egoísta en este momento, ¿por qué? Porque me imagino que en el tiempo, en el tiempo inmediato posterior a esa noche de apagón del 20 de julio del 76, imagino que la luz se ha vuelto a cortar, ¿no? Sí. La sensación de cada corte de luz en la dictadura y la sensación de esperar a que te vengan a buscar, digamos, y quizás hubiera sido un corte de luz normal, digo, ¿no? Claro. El significado que se le da a algo que en otro lado es algo que se da por falta de inversión o vaya a saber qué cosa, ¿no? Sí. No, obvio. Todo dentro del marco de un oscurantismo necesario para ellos, porque además muchos de los represores, lo hemos visto caminar hasta hace poco por las calles, nos cruzamos, muchos de los violadores de las compañeras, porque eso también hay que decirlo, lo que más han sufrido han sido las compañeras, chicas jóvenes, 17, 18 años, que pertenecieran a la iglesia, que portaron una agenda, también la detuvieron. Fue terrible. Y encima no encontrar justicia, ¿no? Encima que cuando uno se animó, nosotros venimos declarando en el año 84 con la formación de la CONADEP, hicimos ahí la primera inspección ocular del campo de concentración de Guerrero, y bueno, y todo quedó ahí cuando se le pedía la comparencia de los testigos, que fueron por ejemplo, que yo te nombraba, que ya me había advertido, los vecinos, por ejemplo, la justicia federal, no hace caso. Me acuerdo del juez Mecena, el juez federal, que decía, no, bueno, la policía no me hace caso, no responde. Todo eso hemos tenido que soportar. Con el tiempo aprendimos, nosotros hemos tenido un gran apoyo en esta zona. En las grandes ciudades sabemos que por conciencia política, digamos, se han conseguido mucho apoyo a los compañeros, a los ex detenidos y desaparecidos. Nosotros, nuestra asociación es detenidos desaparecidos porque estuvimos en esa condición. En las grandes metrópolis tuvieron asistencia del Estado. Acá en esta zona nunca, solamente a partir del 2010 que hubo un asomo de psicólogos, asistentes sociales a través de la Secretaría de Derechos Humanos en un principio, pero concretamente no se logró nada. Es así que han fallecido. El promedio de vida nuestro del sobreviviente es de 57, 58 años, porque muchos jamás pudieron ingresar al mundo laboral, jamás pudieron insertarse en esta sociedad, que es una sociedad patronal, terrible, feudal. Todavía en la última marcha que provocó Ledesma, que incitó Ledesma, fue una viejita, salió hablando y diciendo, lo sintetizaba diciendo, nadie muerde la mano del amo que da de comer. Así de patético es, en esta sociedad vivimos. Entonces, duele mucho, pero a pesar de todo, estamos acá, sobrevivos, estamos acá para contar lo que todo pueblo tiene una historia, un poco lo que vos decías inicialmente, una historia escrita que le escriben los historiadores, que le escriben muchas veces los que saben escribir y los que tienen acceso a la información y que se les posibilita a través de una estructura poder escribir, y hay una historia oculta, que es la historia secreta, que muchos quieren ocultar, pero que no han podido, porque nuestras huellas, que no son solo heridas superficiales, sino son heridas del corazón, del alma,
y fundamentalmente por los compañeros desaparecidos, que eran grandes personas, en especial la gente joven, en especial la gente dirigente que se la supo jugar. Era gente valiosísima, con unos valores humanos, por eso a nosotros nos gusta hablar de condición humana. Y en este sentido estamos participando, aunque haya muy pocos que no les interese saber la verdadera realidad, nosotros seguimos, aunque quedamos pocos, los sobrevivos para contar y tratar de que la gente abra los ojos, abra la cabeza, de que esto realmente ha sucedido. Por eso que estamos en juicio y estamos apelando en estos momentos a la Corte Suprema de Justicia. Ernesto, a modo de cierre, si se puede definir, ¿no?, con una palabra simplemente lo que representa para el pueblo de Libertador San Martín, para la provincia de Jujuy, para el norte argentino, y digo, para la identidad nacional de toda la República Argentina, de esta patria grande que es Latinoamérica, lo que significa la empresa Ledesma, en una palabra. Mucho dolor.